daremos inicio a otra sesión más de estas asesorías para preparar su examen departamental del tercer bloque. Al igual que el día de ayer, voy a aclarar algunas cuestiones acerca de estas asesorías. Primero, el material que está en estas diapositivas es más que nada para servirles a ustedes como un apoyo, no necesariamente lo que viene expuesto en ellas va a venir como tal en los departamentales. Segundo, esta sesión está siendo transmitida de manera sincrónica. Es un video que se programó para poderse estrenar en un horario determinado. Sin embargo, estaremos atentos a los comentarios y a las preguntas que ustedes puedan depositar en ellos. El día de hoy vamos a tener esta sesión que está enfocada a hablar sobre las intoxicaciones. Mi nombre es Borja Nieto Luis Fernando y vamos a comenzar el tema del día de hoy. Para comenzar en esta ocasión, pondré en la primera parte lo que el programa de estudios nos pide o nos solicita que ustedes conozcan sobre este tema. Vamos a iniciar en este caso con la segunda parte y finalizaremos hablando sobre los toxíndromes. Para ello tenemos que aclarar lo que es un tóxico. Un tóxico vamos a ver que es cualquier sustancia que pueda provocarle daño al organismo y debemos entender que casi cualquier sustancia tiene el potencial de hacerle daño al organismo a suficiente dosis. Fue Paracelso una de las figuras más importantes para la farmacología que, diciendo esta frase, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis, que nos puede ilustrar bien el principio de algunas intoxicaciones. Ahora, el problema al nosotros intoxicarnos con alguna sustancia es que podemos desarrollar distintas complicaciones que nos pueden llevar inclusive a la muerte. Nos puede llevar a complicaciones pulmonares, cardiovasculares o neurológicas. Y es por ello que el manejo inicial ante cualquier paciente intoxicado es tener una revisión rigurosa ABC, revisar la permeabilidad de la vía aérea. En algunas ocasiones esos pacientes caen inconscientes y pueden llegar a obstruirse de manera voluntaria o involuntaria la vía aérea. Revisar que en caso de que la vía aérea esté despejada, que efectivamente el paciente esté respirando, que tenga pulso, evaluar su estado mental y finalmente explorarlo. Además de ello, hay algunas medidas generales que nosotros podemos tomar para poder manejar una intoxicación. Entre esas encontraremos a la descontaminación, a la eliminación y a la absorción, y vamos a hablar de cada una de ellas. Ahora, la descontaminación nos habla principalmente de si el paciente o un sujeto estuvo expuesto a un tóxico, vamos a limpiar la región que fue expuesta al mismo, con el fin de disminuir el tiempo en el que el tóxico esté en contacto con el paciente y con ello tratar de disminuir cuánto tóxico puede entrar al torrente sanguíneo del paciente. Entonces, nos ayuda también a reducir el daño local, a eliminar la sustancia del sitio de exposición y evitar mayor exposición. Esto también se puede hacer con lo que son lavados gástricos. Los lavados gástricos nos van a ayudar a limpiar sobre todo el intestino para evitar que haya mucho contacto de alguna sustancia nociva en el lumen de los intestinos y sobre todo que esta pueda ser evacuada más eficientemente. El lavado gástrico suele ser bastante útil, pero tenemos un tiempo limitado para poderlo ocupar. Se realiza aproximadamente hasta 1 hora después de la ingesta del tóxico. Si la ingesta del tóxico ocurrió hace más de 1 hora, ya no es recomendable todo hacerlo porque mucho del tóxico ya habrá pasado al intestino y ha empezado a ser absorbido a torrente sanguíneo. Y para estos casos también se puede llegar a ocupar lo que es el carbón activado, sobre todo para tóxicos que no se absorben o tóxicos absorbibles antes de que pasen 4 horas. Esto principalmente para ayudar a barrer el tóxico del lumen intestinal y sobre todo porque también hay una acción de adsorción. Vamos a ver que la adsorción, a diferencia de la absorción, va a adosar sustancias en la superficie de alguna sustancia de algún material en comparación de la absorción. El carbón activado vamos a ver que es una sustancia bastante porosa, entonces al pasar otras moléculas pueden llegar atrapadas en su estructura superficial y sobre todo pues eso nos puede ayudar a que estas sean barridas del lumen intestinal. Aquí vemos otro ejemplo, vamos a ver que hay algunas moléculas que van a poder pasar el carbón activado, pero hay otras que no, que pueden llegar a ser bastante más grandes y se van a quedar atrapadas dentro de la estructura de este.
así como la acción de una telaraña prácticamente. Otra cosa que pudimos hacer es, si no pudimos reducir la cantidad de tiempo que el paciente estuvo expuesto al tóxico, si no podemos ayudar a que el tóxico no se absorba de manera adecuada, lo que sí podemos hacer es favorecer la eliminación del tóxico. Sobre todo esto tomando el principio de que los tóxicos pueden ser ácidos débiles o bases débiles. Entonces vamos a dar algunas sustancias que ayuden a acidificar o alcalinizar la orina para que estos ácidos o bases débiles sean arrastrados en la orina y sean eliminados de una manera más adecuada. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el choque anafiláctico. Vamos a ver que esta reacción inmune va a ser de un carácter severo, va a tener una rápida instauración y que es potencialmente mortal ante el contacto del organismo con alguna sustancia que provoca. Vamos a ver que el estado de choque, no solo el choque anafiláctico, va a tener distintas etapas, un estado compensado, un estado progresivo y un estado irreversible. Vamos a ver que en el estado de choque, ahora especificando un poquito más en el choque anafiláctico, que va a haber una vasodilatación generalizada, va a haber un estrechamiento de las vías aéreas superiores y sobre todo una hipergeneración de moco. Eso nos va a llevar a un estado de hipoperfusión tisular que el cuerpo en una primera instancia va a poder compensar, tal vez aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la frecuencia respiratoria para poder oxigenar o intentar oxigenar mejor la sangre. Sin embargo, si este estado de choque no se revierte, va a pasar a una fase progresiva, donde ya vamos a empezar a ver el cuerpo ya no pudo compensar este estado y empieza a haber hipotensión, disminución de la frecuencia respiratoria, y eso nos va a llevar a que el cuerpo se empiece a acidificar, que empiece a estar en un metabolismo anaerobio que va a generar ácido láctico generalmente, que va a acidificar nuestra sangre. Y eso nos va a llevar a la última etapa del estado de choque, que es el choque irreversible. Vamos a ver que las concentraciones de ácido sanguíneo se elevaron tanto que empezaron a dañar bastante varios órganos. Pueden dañar potencialmente el sistema nervioso, el sistema vascular, el sistema pulmonar, etc. Y eso va a desencadenar que el paciente muera. Ya una vez que el paciente se instaura en la fase de choque irreversible, ya no hay vuelta atrás. Pero nosotros, para evitar que el paciente llegue hasta estas etapas, podemos ayudar a disminuir la sintomatología y ayudar a disminuir la respuesta inmune. Sobre todo, esto administrando adrenalina. La adrenalina principalmente va a ayudar a romper esa broncoconstricción que se encuentra en vía aérea, y la dexametasona nos va a ayudar a parar la respuesta inmune desmedida. Nos va a ayudar a volver a tener una adecuada perfusión, disminuir la inflamación pulmonar, la inflamación o la respuesta inflamatoria que se puede dar en los vasos sanguíneos, para que se revierta, se rompa este estado de choque y regresar al paciente de alguna consecuencia fatal. Ahora aquí están algunas acciones que tiene la adrenalina. Ayuda a corregir la vasodilatación extrema arterial y venular y ayuda a corregir la broncoconstricción, y la dexametasona va a ayudarnos a disminuir la reacción inflamatoria que se puede dar sobre todo a nivel pulmonar y está impidiendo la respiración adecuada del paciente. Ok, ya hablamos de esta parte de la clase. Y ahora empezamos a hablar de otro tema que también es bastante extenso, que son los toxíndromes. Vamos a entender a los toxíndromes como unas entidades o un conjunto de síntomas que se suelen dar característicamente en algunos tipos de intoxicaciones. Y vamos a tener el síndrome anticolinérgico, el síndrome colinérgico, el síndrome de los opiáceos, que regularmente se adentra o se suele agrupar dentro de los hipnóticos sedantes, los simpáticos miméticos y los antidepresivos. Vamos a empezar a hablar del síndrome colinérgico, y para ello tenemos que recordar a los receptores de acetilcolina. Estos receptores de acetilcolina pues están acoplados a ciertas proteínas G y nos van a llevar a tener ciertas acciones en el cuerpo cuando estos son estimulados. Ahora vamos a ver que la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, así que partiendo de esto podemos entender bien qué sucede si por alguna razón hay una hiperestimulación de este sistema. Todas las reacciones que nosotros tenemos de forma parasimpática son acciones que van en contra del sistema de lucha y huida. Entonces va a bajar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la diaforesis, va a disminuir la frecuencia respiratoria, va a aumentar la motilidad intestinal, etcétera. Todas estas sintomatologías lo podemos ver o la podemos relacionar a las acciones que tienen esos receptores al ser estimulados. Entonces, en un síndrome colinérgico, cuando hay una hiperestimulación de estos receptores de acetilcolina, vamos a ver este tipo de sintomatología asociada, que pueden ser náuseas, sudoración, como ya he mencionado, salivación excesiva, broncoespasmo, temblores,
y excesiva actividad excretora, simplemente porque estos receptores están siendo hiperactivados. Ahora, en cuanto a la etiología de ese tipo de intoxicaciones, las van a profundizar mañana en la clase que va a dar mi compañera Camila. Por el momento nos tenemos que centrar en razonar y poder identificar este tipo de toxíndromes. Volvemos a esta tabla para mencionar al síndrome anticolinérgico. Si en el síndrome colinérgico teníamos una hiperactividad parasimpática por la estimulación de estos receptores de acetilcolina, en el síndrome anticolinérgico vamos a tener totalmente lo contrario. Vamos a tener estas actividades disminuidas. Y algo muy importante de esto es poderlo diferenciar del síndrome simpático-mimético, que vamos a hablar de él más adelante. Pero tenemos que entender, en el síndrome simpático-mimético hay una hiperestimulación del sistema nervioso simpático y puede dar una sintomatología bastante parecida. Sin embargo, hay un cuadro característico del síndrome anticolinérgico, que comúnmente se conoce con hipertermia, midriasis, anhidrosis, sofoco cutáneo y vasodilatación y alucinaciones. Esto principalmente en la hipertermia el paciente no puede controlar su propia temperatura porque las glándulas están inhibidas. En el síndrome simpático mimético el paciente sí va a poder controlar su temperatura y sí va a poder sudar. Sin embargo, en un paciente con síndrome anticolinérgico esas glándulas están inhibidas, el paciente no suda y como no puede regular su temperatura a través del sudor, empieza a presentar hipertermia. Algo muy característico es también que estos pacientes suelen tener midriasis, sobre todo una midriasis que no responde al estímulo luminoso. Suelen tener la pupila extremadamente dilatada. Se suele presentar la anhidrosis, la falta de sudoración, por esta falta de estimulación de las glándulas. Como no estimula las glándulas, el paciente no puede sudar, no puede excretar saliva, no puede excretar muchos fluidos y el paciente suele verse con mucosas secas, sin sudor, etc. Algo que va muy de la mano con la hipertermia. El paciente no puede sudar, se empieza a calentar. Ahora, el sistema nervioso parasimpático nos ayuda a tener una vasodilatación. Eso nos va a dar la característica de que los pacientes suelen tener la cara muy roja y muy caliente. Por último, algunos de estos receptores tienen acciones en el sistema nervioso central. Algunas de esas acciones son propiamente desconocidas, pero se ha visto que ante la inhibición de los receptores muscarínicos se suelen presentar alucinaciones. Y hay una mnemotecnia para poder recordar el cuadro clínico del síndrome anticolinérgico, que es que el paciente está caliente como un infierno, ciego como un murciélago, seco como un hueso, rojo como remolacha y loco como una cabra. Vamos a hablar de lo que es el síndrome adrenérgico, también conocido como simpático mimético. Esta va a ser provocado por un aumento marcado de la actividad simpática, tanto periférica como en el sistema nervioso central. Esto se puede deber a un aumento de la liberación de las catecolaminas. Las catecolaminas son prácticamente la adrenalina y noradrenalina, o a estimulación directa de los receptores beta adrenérgicos, sobre todo el beta 1 y el alfa 1. Se suele dar principalmente por alguna intoxicación por sustancias psicoactivas legales, como lo puede ser la cocaína, las anfetaminas, algunos derivados como las metanfetaminas, el MDMA y algunas sobredosis como lo puede ser la cafeína o la teofilina, entre otros. Lo más importante es que tenemos que volver a entender la función del sistema nervioso simpático y parasimpático. Aquí nos puede ilustrar un poquito más qué esperemos encontrar en un síndrome colinérgico, que esperaríamos que estaría abolido en el síndrome anticolinérgico, pero en el síndrome simpático mimético vamos a ver que todas estas acciones van a estar aumentadas. Vamos a encontrar una dilatación de la pupila marcada, una disminución de la producción de saliva, una dilatación bronquial generalizada, un aumento de la frecuencia cardíaca, una inhibición de la actividad de los órganos digestivos, una inhibición de la actividad pancreática, una inhibición de la actividad de la vesícula biliar, etcétera, así como pues más estimulación de adrenalina, noradrenalina por la médula suprarrenal, una relajación de la vejiga urinaria y una estimulación del orgasmo. Todo esto por la sobreactivación del sistema simpático. Ahora, ¿cómo lo podemos diferenciar de un síndrome anticolinérgico? Como ya mencionado, principalmente va a haber algunas regulaciones que puede empezar a tener el sistema nervioso parasimpático. El paciente puede empezar a presentar un poco de hipertermia,
y que el sistema parasimpático sí va a poder amortiguar, etcétera. Vamos a ver que sí puede haber cierta compensación del sistema nervioso parasimpático en este caso. Ahora, otras características que podemos encontrar van a ser las alteraciones de la temperatura que van a ser compensadas por la diaforesis, alteraciones en la tensión arterial, vamos a encontrar una tensión arterial elevada, algunos trastornos respiratorios, podemos encontrar una frecuencia respiratoria elevada, también taquicardia, podemos ver que el paciente tiene ardor en los ojos, etcétera. En esta imagen prácticamente podemos encontrar toda la sintomatología fisiológica, así como la sintomatología psicoactiva que podemos esperar en un paciente con este tipo de toxíndrome. Ahora, este toxíndrome es bastante característico porque a diferencia de colinérgico y anticolinérgico, no van a tener un tratamiento específico. El tratamiento va a estar abocado a disminuir la sintomatología. Vamos a tener que monitorizar al paciente y en dado caso de que veamos algún compromiso, recordemos que estos pacientes se tienen que evaluar con el sistema ABCDE. Tenemos que vigilar que esté respirando, que tenga una ventilación adecuada, si no pues tomar las medidas para poder revertir estas situaciones. En caso de que haya convulsiones, pues administrar benzodiazepinas como puede ser el diazepam, etc. Simplemente todo esto tiene que ver con mitigar toda la sintomatología del paciente. Ahora hablaremos del toxíndrome hipnótico sedante. Este tiene diferentes etiologías, como puede ser el consumo de benzodiazepinas, etanol o barbitúricos. Normalmente lo que va a suceder con este tipo de medicamentos va a ser una inhibición del potencial sináptico de las neuronas. Entonces el sistema nervioso central va a empezar a deprimirse y sobre todo pues lo vamos a ver expresados con cierta sintomatología, como lo pueden ser nivel de conciencia disminuido, hipotermia, miosis, taquicardia, hipertensión, prolongación del intervalo QT, o sea la aparición de arritmias. Sobre todo en el sistema respiratorio es donde más vamos a encontrar las características definitorias de este toxíndrome, que es la depresión respiratoria y la bradipnea. Si tenemos un paciente con ese tipo de sintomatología, pero encontramos que sobre todo el aparato respiratorio, el sistema respiratorio tiene cierta depresión, podemos saber que nos estamos enfrentando a un toxíndrome de este tipo. Ahora, el tratamiento específico de este toxíndrome lo vamos a ver mañana durante la clase de antídotos. Ahorita lo importante, como ya he mencionado varias veces, es saber identificar este toxíndrome, que dentro de toda esa sintomatología, lo más característico, lo que nos va a dar la pauta para saber que es este toxíndrome, es la depresión respiratoria que vamos a encontrar en el paciente. Vamos a hablar del síndrome serotoninérgico, que va muy de la mano con una de las enfermedades de salud mental más importantes en el país y en el mundo, que es la depresión. Vamos a ver que normalmente este tipo de pacientes pues suele tomar o suele iniciar tratamiento con inhibidores de la recaptura selectiva de serotonina. Y no es extraño que por alguna razón haya una sobredosis de este tipo de medicamentos. Este toxíndrome, el serotoninérgico, va a estar caracterizado por un cuadro clínico que podemos confundir muy fácil con un simpático mimético. Vamos a ver que el paciente va a estar agitado, con sudoración, con taquicardia, con cierta hipertensión. Sin embargo, va a haber algunas características que nos van a definir este tipo de toxíndrome, que principalmente van a ser la hiperreflexia de algunos reflejos osteotendinosos y sobre todo lo que va a ser la presencia de clonos, ciertos temblores en las regiones distales, en las extremidades, que va a tener el paciente. Ahora bien, el tratamiento va a estar arraigado a sobre todo mitigar la sintomatología, igual que en el caso del simpático mimético, que sería reducir la hipertensión, ayudar a reducir la hipertermia y sobre todo mantener vigencia en el paciente en lo que el estado de intoxicación pasa. Y bueno, eso sería todo de mi parte el día de hoy. Si hay alguna duda, los estaré leyendo en el chat. Y los invito a que para que se complemente mejor esta sesión, sobre todo en algunos toxíndromes que vimos el día de hoy respecto a los antídotos que se tienen que administrar, que entren a la clase el día de mañana que va a estar a cargo de mi compañera Camila Villeda Cabrera, que sobre todo, como ya les mencioné, les va a ayudar a complementar el tema del día de hoy.